La unidad corresponde a la unidad número 2, que es modelamiento matemático para describir y predecir. El título o tema de la clase va a ser Conociendo la función logaritmo. El objetivo de aprendizaje es conocer la función logarítmica y sus partes. La profesora que les habla, Camila Cortés, hoy día es viernes 10 de julio y la clase está dirigida al curso tercero medio A. Entonces, chiquillos, como siempre, recordemos algunos contenidos que hemos visto en clases anteriores. La primera pregunta que tengo para ustedes es ¿qué tipo de función estudiamos en la clase anterior y cuál era su representación algebraica? ¿Qué tipo de función estudiamos el viernes pasado? Profe, Dígame. vimos la función exponencial. Perfecto, la función exponencial. Muchas gracias, Isidora. Exponencial. ¿Se acuerdan cómo era la representación de la función exponencial? ¿Cómo era su representación algebraica? Ya. La representación algebraica de la función exponencial era a por b elevado a x, donde a y b son números pertenecientes a los reales, ¿sí? Ya, la otra pregunta que tengo para ustedes, ya esto de años anteriores, ¿recuerdan el concepto de logaritmo? ¿Qué recuerdan de él? Y ahí me acabo de ver la respuesta de los chiquillos, súper. Ahí abrí el chat. Y ahora le estoy preguntando por el logaritmo. ¿Recuerdan lo que era un logaritmo? Ya que tiene fórmulas, súper. Entonces, la fórmula. Cuando yo usaba el logaritmo, chiquillos, ¿qué quería buscar? Una fórmula. ¿O con qué se relacionaba? Ya, perfecto. Busca el exponente. Muy bien. Si busca el exponente, ¿con qué se relaciona, chiquillos? ¿Qué cosa tiene exponente? ¿Qué operación matemática tiene exponente? La potencia, súper. Entonces se relaciona con la potencia. Busca el exponente y se relaciona con la potencia. Con potencias. Entonces la respuesta completa es que es una fórmula que busca el exponente y se relaciona con la potencia. ¿Podrían dar algún ejemplo de logaritmo? ¿Alguien me podría dar algún ejemplo? Ya, perfecto. Me dijeron el mismo ejemplo. Ya. Logaritmo
en base. 10 de 100, si no sale bases porque es 10, es igual a 2. ¿Por qué? Porque el número chiquitito en la fórmula de logaritmo es la base. Ese 100 se llama argumento. Cuando yo busco en logaritmos chiquillos, busco a qué número debo elevar la base. Es decir, en el ejemplo, 10 elevado a cuánto me da 100. Por eso acá puse 2, porque 10 elevado a 2 es 100. Pero igual lo vamos a revisar ahora en un ratito. Ya, sigamos. Sigamos recordando un poquito lo que vimos en la clase anterior. ¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones, chiquillos, corresponde a una función exponencial? Y si es una función exponencial, ¿cuál es el valor de a y b para cada una de ellas? Recordemos que la forma de la función exponencial era a por b elevado a x. Es decir, toda función exponencial tiene un elevado a x. La primera, chiquillos, ¿corresponde o no corresponde a una función exponencial? ¿Sale ahí un elevado a x? No corresponde. La segunda, chiquillos, ¿corresponde o no corresponde a una función exponencial? Y si corresponde, ¿cuál sería su valor a y b? Y me dicen que sí. ¿Y el a y el b cuál sería? El a sería 3/5, perfecto. Sí, pero no, ¿por qué pero no? El b es 2. El a es el numerito que no tiene el elevado a x, ¿cierto? Ahí está, 3/5. Y el b es el número que está elevado a x, en este caso es 2. Si corresponde, a es 3/5 y b es 2. La 3, chiquillos, ¿será o no será función exponencial? La 3, Piero, ¿tiene el elevado a x o no? ¿Tiene exponente x? Mira, el exponente del numerito chiquitito que va arriba del número más grande. Y no lo tiene, entonces no debería corresponder, ¿viste? Y la última, a ver, la última. ¿Será o no será función exponencial? ¿Cumple con la forma? Y si llegase a cumplir, ¿cuál sería el valor de a y b? Y ahí me dicen que si corresponde, aparecen dos números y uno de ellos está elevado a x. Sí corresponde. Perfecto, el a es un séptimo, muy bien. Domi. Y el b es 3, súper. A un séptimo, b3. ¿Alguien tiene dudas aún con la forma que tiene la función exponencial? Lo único que se tienen que acordar, chiquillos, es que si está elevado a x, es función exponencial. Ya, voy a seguir avanzando. Logaritmo. Para poder comprender, chiquillos, de mejor manera la función logarítmica, primero vamos a repasar lo que eran los logaritmos, ¿ya? La definición dice, logaritmo, uno siempre coloca log, de base b, eso lo vamos a llamar base, de a, el a es el argumento, va a ser igual a c. Si, solo si, la base elevada a c es igual a a. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Yo me pregunto, ¿a qué número debo elevar la base para que me dé el argumento? Antes de empezar a resolver el a, b, c y d que tengo acá, vamos a recordar un poco lo que eran las potencias, ¿ya? Chiquillos, ¿qué era una potencia?
¿Qué era una potencia? Ya, un número elevado a algo. Ya, voy a poner dos números. Voy a poner 2 elevado a 4. ¿Qué significa ese 2 elevado a 4, chiquillos? La multiplicación de un número por sí mismo, ¿ya? ¿Y cómo se relacionan esos dos números, Claudia? El 2 elevado a 4. Ya, perfecto. El 2 se multiplica por sí mismo 4 veces. Entonces, chiquillos, ¿qué es una potencia? 2 por 2 por 2 por 2. Es una relación que cumplen dos números. A uno se le llama base, que es el número que generalmente anotamos como un número más grande, base, y un número más chiquitito que llamamos exponente. ¿Cuál es la relación entre ellos dos? El exponente, es decir, el número chiquitito, me indica cuántas veces tengo que multiplicar la base, el número más grande, por sí misma. Por lo tanto, 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2, es decir, el 2 multiplicado 4 veces por sí mismo. ¿Y eso cuánto sería? ¿Cuál sería el valor de esa potencia? Ya, 16, súper. 16. Entonces, de lo más simple, chiquillos, de lo más simple. ¿Qué pasa si tuviese, por ejemplo, 5 elevado a 0? ¿Alguien se acuerda de esa propiedad de las potencias? Sería 1, súper. Cualquier número elevado a 0, chiquillos, siempre es 1. Ya, voy a borrar. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Si tuviese, chiquillos, voy a seguir con el ejemplo de 2. ¿Qué pasaba cuando el exponente era negativo? ¿Qué pasaba cuando el exponente era negativo? ¿Alguien se acuerda de esa propiedad? Espérenme, chat. Se voltea la fracción. Ya, nosotros sabemos que 2, ¿cierto? Es lo mismo que 2 partido en 1, ¿cierto? Eso elevado a menos 3. Cuando yo tengo un exponente negativo, chiquillos, yo no puedo calcular el valor de la potencia. Como que no está determinado. Pero debo dar vuelta a la base para poder transformar el exponente a positivo. Por eso las chiquillas dicen se da vuelta. Entonces, 2 partido por 1 es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero lo doy vuelta y me queda un medio. Y el exponente que estaba negativo ahora pasa a ser positivo. ¿Sí? Cuando yo tengo exponente negativo no puedo calcular y tengo que hacer esa operación antes, ese procedimiento antes. Ya. Un medio, chiquillos, elevado a 3. ¿Cuánto es? Ya. La potencia me indica, el exponente, perdón, me indica cuántas veces tengo que multiplicar la base por sí mismo. Voy a seguir acá. Tengo 3, es decir, un medio lo debo multiplicar por sí mismo 3 veces. Las fracciones se multiplican directo, chiquillos. Entonces, 1 por 1 por 1, en el numerador, o sea, en la parte de arriba me queda 1, y abajo 2 por 2 por 2, me queda 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8.
8, 1/8, como bien dice la Julia ahí en el chat. Sí, sí, la había visto. Ya, ahora sí. Ahora sí. Entonces, cualquier número elevado a 0 siempre es 1. La potencia indica una relación entre una base y un exponente, y el exponente me indica cuántas veces tengo que multiplicar la base por sí mismo. Y lo otro, no puedo calcular potencias con exponente negativo. Ahí debo encontrar el inverso multiplicativo, básicamente dar vuelta a la base y cambiar el exponente a positivo. Ya, chiquillos, volvamos a lo que nos compete a nosotros después de ese mini resumen de potencias. Entonces, el logaritmo lo que busca es el exponente al que debo elevar la base para que me dé el argumento. En el primero, chiquillos, 5 elevado a ¿cuánto me da 25? 5 elevado a ¿cuánto me da 25? 2, perfecto. Ya, 5 elevado a x es igual a 25, por lo tanto, x vale 2. Entonces, ¿qué es lo que busca el logaritmo? Siempre el exponente. La segunda, chiquillos, 2 elevado a ¿cuánto? 2 base elevado a ¿cuánto me da 1/8? 2 elevado a ¿cuánto me da 1/8? Lo acabamos de hacer. Perfecto, menos 3. Menos 3. Ya. Si no aparece base, como en el caso de C, voy a asumir que es 10. Siempre. Ahora, 10 elevado a ¿cuánto, chiquillos? Me da 10.000. ¿Cuál sería el valor del logaritmo ahí? 4, muy bien. Y finalmente, chiquillos, 2 elevado a ¿cuánto me da 128? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 2 por sí mismo para que me dé 128? Entonces, 2 elevado a x igual a 128, como bien dice la Domi ahí en el chat, x tiene que valer 7. Pregunta, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no entendió? Entonces, cuando calculamos un logaritmo con una base y argumento dados, debemos determinar el valor del exponente al cual debo elevar la base para que me dé el argumento. Por eso aquí esos resultados. Ya. Pasemos a las propiedades de los logaritmos, chiquillos. El logaritmo de cualquier base, el logaritmo de 1 dada cualquier base siempre es 0. Por ejemplo, el logaritmo de base 3 de 1 es igual a 0, ya que 3 elevado a 0 es igual a 1. El logaritmo, chiquillos, ya otro ejemplo, de 5, el logaritmo de 1 de base 5. ¿Cuánto sería? 5 elevado a ¿cuánto me da 1? 0. Perfecto. Entonces, en general, el logaritmo de 1 dado cualquier base, el logaritmo de argumento 1, siempre es 0. Ya. La propiedad número 2, logaritmo de la base. Cuando tengo el logaritmo de base, por ejemplo, cualquier base, y el argumento del mismo valor de la base, siempre es 1. Por ejemplo, el logaritmo de base 2 y argumento 2 es igual a 1, ya que 2 elevado a 1 es igual a 2, ¿sí? Si tuviese, por ejemplo, logaritmo de base 1/2 de 1/2, ¿cuál sería su valor? ¿A cuánto tengo que elevar 1/2 para que me dé 1/2?
A1. A1, perfecto. Propiedad importante, ¿qué es lo que hace el logaritmo y para lo que nos sirve siempre? Puede transformar cualquier multiplicación en una suma. Entonces, logaritmo del producto, chiquillos. El logaritmo de base B, siempre tienen que pensar que cuando ponemos letras porque estamos generalizando. Todas las letras al final lo que representan es un número. Logaritmo de base B de la multiplicación de A por B es igual a logaritmo de, sigue siendo base B, de A más logaritmo base B de C. Acá debería decir logaritmo de A por C. Ahí sí. Ese B es un C. Por ejemplo, el logaritmo de base 4 de 16 por 64 es lo mismo que el logaritmo de base 4 de 16 más el logaritmo de base 4 de 64. ¿Puedo hacer algo más con este resultado? Con este que tengo aquí. ¿Podría calcularlo o no? Sí, ya, vamos por partes. Logaritmo en base 4 de 16. Es decir, ¿a cuánto tengo que elevar el 4 para que me dé 16? ¿Ya? Entonces, logaritmo en base 4 de 16 es 2, porque 4 elevado a 2 me da 16. Y el logaritmo en base 4 de 64 es igual a 3, porque 4 elevado a 3 me da 64. Y 2 más 3 finalmente es 5. Súper. Ya, otra propiedad importante que tiene los logaritmos, quédense con que el logaritmo puede transformar una multiplicación en una suma y una división en una resta. Logaritmo del cociente. El logaritmo en base B de A partido en B va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo en base B de A menos, ese B es una C, chiquillos, menos el logaritmo en base B de C. Por ejemplo, logaritmo de 3 de 81 dividido en 2 va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo en base 3 de 81 menos logaritmo en base 3 de 2. ¿Hay algo más que puedas usar acá? Acá, ¿puedo hacer algo más? ¿Hay algún número entero que 3 elevado a ese número me dé 81? ¿O hay algún número entero que 3 elevado a ese número me dé 2? Ya, a mí me dice 3 elevado a 4 me da 81. ¿Y con el otro? ¿Puedo calcularlo así de manera fácil? El otro lo voy a dejar igual como logaritmo en base 3 de 2. Ya, y finalmente, chiquillos, el logaritmo de una potencia. Cuando tengo un logaritmo de base b y del argumento a elevado a algo, yo ese exponente puedo pasarlo multiplicando al logaritmo. Me va a quedar en el fondo n por el logaritmo en base b de a. Acá en el ejemplo tengo logaritmo en base 5 de 125 elevado a 4. El exponente de mi argumento, que es 125 elevado a 4, pasa multiplicando antes del logaritmo, aquí, y me va a quedar en el fondo 4 por el logaritmo de 5 con argumento 125. Ahí me pregunto, 5 elevado a ¿cuánto me da 125? 5 elevado a 3. Y en el fondo finalmente el resultado es 4 por 3, que es 12. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con las propiedades de los logaritmos? Igual creo que lo estudiaron el año pasado. De todas formas, no viene evaluado en la consigna, pero
para recordarles nunca está de más. Ya. Sigo. Una aplicación, chiquillos, de los logaritmos. Y ahora se pone un poco más, no tan tediosa la clase después de ver todas esas propiedades. Tengo una pregunta para ustedes, chiquillos. ¿Es lo mismo un sismo de 7.5 y uno de 8.8 en escala de Richter? ¿Serán muy diferentes? Piensen en el terremoto del 2010. ¿Qué edad tenían ahí? ¿Como 6 años? Sí, me dicen. ¿Será lo mismo? ¿Serán muy diferentes? ¿No despertó? Y no salió nunca de su casa. Ya voy a ir preguntando uno por uno. Lisette, ¿está por ahí? Sí, profe. Uy, ¿qué fue eso? No sé. Lisette, ¿será lo mismo un sismo de 7.5 y uno de 8.8? En escala, no sé. No sabe. ¿Será lo mismo? ¿Qué cree usted? Igual esto es como pura creencia. Nada está bueno, nada está malo. ¿Que no? No, ya, perfecto. Claudia, ¿será lo mismo? Creo que no. Ya no, son muy diferentes. Manuel, ¿será lo mismo o no será lo mismo? Se quedó dormido. Francisca Muñoz, ¿será lo mismo? ¿Qué cree usted? Yo creo que no. Que no. Carlos, ¿será lo mismo o no será lo mismo? Me responde por el chat. Relativo. ¿Por qué relativo, Carlos? No, la verdad no sé. Ya. Vamos a averiguar si es lo mismo o si son parecidos o no. Entonces, escala de Richter, chiquillos. Para calcular la magnitud que tiene un sismo en la escala de Richter utilizamos logaritmos. ¿Sí? Mediante la fórmula logaritmo en base 10, como el ejemplo que me dieron al principio, de I. ¿Pero qué es I? I va a corresponder a la intensidad que presenta el sismo en los sismogramas, ¿sí? El I relaciona básicamente la amplitud de la onda, ustedes ya deben saber esas cosas de física, la amplitud de la onda con el tiempo de duración. Nada más que eso. Yo le puse I para que no se asustaran con esta fórmula fea que aparece acá. Pero esa es la fórmula fea que calcula cuánto es la magnitud en escala de Richter de un logaritmo. Pero básicamente relaciona la amplitud de la onda, es decir, no es lo mismo un sismo de onda así, un sismo de onda así, con el tiempo de duración del sismo. Entonces, nos quedamos con esta fórmula, chiquillos. La magnitud en escala de Richter va a ser igual al logaritmo en base 10, es decir, potencia de 10, de I de la intensidad. Pregunta, chiquillos. ¿Qué ocurre si el argumento, es decir, esta intensidad del sismo, es igual a 100? ¿Cuánto sería la magnitud en la escala de Richter? O sea, básicamente acá me estoy preguntando, ¿10 elevado a cuánto me da 100? ¿O 10 cuántas veces multiplicado por sí mismo me da 100? 2, perfecto. 10 elevado a 2 es 100, o 10 por 10 es 100, muy bien. 2, es decir, un sismo de grado 2, chiquillos, ¿se siente o no se siente? ¿Ustedes saldrían arrancando por un sismo de grado 2? ¿Siguen durmiendo, po? Dígame.
¿Qué me está hablando en mayúscula, Domi? Dice que sí hay diferencia. 2. Ya, pero espérese, pues, no se adelante. Ya. Y por un sismo de grado 2, chiquillos, ¿saldrían arrancando o no? ¿Se siente? Yo sí, profe. ¿En serio es tan cobarde? Nah, mentira. Sigo durmiendo. Básicamente en Chile todos los días hay sismo de grado 2. Y ni siquiera lo sentimos, capaz que había un sismo de grado 2. Entonces es prácticamente imperceptible. Es algo que ni siquiera sentimos, chiquillos. Ahora, chiquillos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora la intensidad aumenta a 10.000? Ahora me estoy preguntando, ¿10 elevado a cuánto? O 10, ¿cuántas veces multiplicado por sí mismo me da 10.000? Y eso me indica cuál sería la nueva magnitud en escala de Richter. ¿10 elevado a cuánto me da 10.000? ¿10 elevado a 4 me da 10.000? Perfecto. Es decir, ahora es 4 grados Richter el argumento. Si me doy cuenta, chiquillos, si me doy cuenta, la intensidad aumentó 100 veces, pero en escala de Richter solamente aumentó 2 grados. Estoy segura que por un sismo de grado 4 tampoco saldríamos arrancando. Básicamente lo que quiero decir con este ejercicio, chiquillos, que en la escala de Richter no es lineal. Porque si se dan cuenta, aumentamos 100 veces la intensidad y en la escala aumentó súper poquito. Ya, ¿alguien tiene dudas con ese contexto, con ese ejercicio contextualizado? Exacto, como que en el grado 6 recién como que uno se empieza a asustar, pero tampoco uno se asusta. Yo también creo que tiene que ver con que igual Chile es un país sísmico y estamos relativamente acostumbrados a no salir arrancando por los sismos. Y ahora sí, chiquillos. ¿Habrá mucha diferencia entre un sismo de grado 7.5, ahí ya podemos llamarlo terremoto en algunos países, y un sismo de grado 8.8? Ya. ¿Por qué puse 7.5 y 8.8? Porque quería comparar el terremoto que se produjo en México, que fue de grado 7.5 en la escala de Richter, y el que se produjo en Chile en el 2010, que fue de 8.8. Entonces, el terremoto ocurrido hace pocas semanas en México fue de 7.5 en la escala de Richter. Calculemos su intensidad, chiquillos. Nosotros sabíamos que la fórmula era, la magnitud va a ser el logaritmo en base 10 de la intensidad. Es decir, la base, ¿cierto?, elevada al valor del logaritmo, que en este caso va a ser m, era igual a i. Acá ya tenemos el valor de m, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que tenemos que calcular es la base, en este caso 10, elevada a la magnitud, 7.5, me da el valor de la intensidad del terremoto en México. 10 elevado a 7.5, chiquillos, acá lo hice con calculadora, solamente para que vean un ejemplo de aplicación, es igual a 31.622.776 joules. Las unidades de energía, chiquillos, se miden en joules. Ya, igual fue fuerte el de México, o sea, 31 millones de intensidad es harto. Por otro lado, chiquillos, el terremoto ocurrido en Chile fue de 8.8. Calculemos su intensidad al igual que en el de México. Ya sabíamos que la fórmula era m igual al logaritmo en base 10 de la intensidad, es decir, 10 elevado a m me da la intensidad. Ya sabemos el valor de m, que es 8.8. O sea, 10 elevado a 8.8 me da la intensidad que hubo en Chile en ese tiempo. Entonces, por definición de logaritmo, tenemos que el argumento va a ser igual a 10 a la base elevada al exponente 8.8.
10 elevado a 8.8 me da 630.957.344. Es decir, el terremoto que nosotros sentimos en el 2010, chiquillos, que vivimos, fue aproximadamente el 2000% más intenso que el de México. Es decir, si en México igual como que quedó la embarrada por un 7.5, imagínense si hubiese sido de 8.8 en México, yo creo que se cae el país. Ya, pregunta, ¿alguien tiene alguna? Espérame, voy a revisar el chat. Sí, de 2000, más o menos, mucha diferencia, de 2000% de hecho. Sí, hay mucha diferencia. El logaritmo no es lineal. Creo que la escala de Richter, a medida que aumenta un grado, se multiplica por 100 como la intensidad. Pero no estoy segura de eso. Como que lo leí en algún lado, pero no pude comprobarlo. Y ahora sí, chiquillos, vamos con lo que nos compete a nosotros. Se define, chiquillos, la función logarítmica como la función f de x igual al logaritmo en base a del argumento x. Características que cumple esta función, chiquillos. El dominio, ¿qué era el dominio? ¿Qué era el dominio de una función? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora sí, focalícense en esto porque es lo más importante. Espérate, muchos. Perfecto. La X, los primeros numeritos que se le aplica a la función, lo que uno reemplaza. Creo que ahí se traduce mejor. Los valores que puede tomar X. Los valores de X. Es el conjunto de todos los números reales positivos. Es decir, el X solamente puede ser real positivo. Solamente puede ser un número positivo. El recorrido, ¿qué era el recorrido, chiquillos? En una función importante. Yo le sacaría una foto a esta diapo. ¿Qué era el recorrido? Ya, el recorrido, chiquillos, son los valores que puede tomar f de x, o sea, los valores de y. Y la gráfica, chiquillos, siempre intersecta en el punto 1,1. Y no intersecta al eje y. ¿Por qué intersectará siempre al punto 1,0? ¿Por qué intersectará en el punto 1,0? Si yo tenía esto de 1, ¿cierto? Ahí reemplacé el x por 1. Ahí me pregunto, ¿a elevado a cuánto me da 1? A es cualquier número. Perfecto. A elevado a 0 me da 1. Por lo tanto, el valor de f de x va a ser 0 cuando x vale 1. Por eso intersecta siempre al 1,0. ¿Ya le sacaron la foto? Asumo que sí. Ya, chiquillos, ahora sí. Ejercicio. Grafiquemos la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x en el plano. Pregunta, ¿qué valores para x nos conviene tomar y por qué? Recuerden que el logaritmo lo que hace es buscar el exponente.
¿Qué valores de X nos conviene tomar y por qué? Ya, 4, 8, perfecto. 4, 8 me dicen por ahí. ¿Qué otros valores? 16, 32. ¿Por qué, Domi, esos valores? ¿Por qué estás considerando esos valores? Porque son potencias de 2, perfecto. Entonces, chiquillos, en la actividad que ustedes tienen que hacer, en la actividad número 4 o 5 de la consigna, nos salen los valores de X, pero tienen que tomar en ese caso, las potencias de 3. ¿Por qué? Porque ahí, ¿por qué, Domi? Espérenme. ¿Por qué, Domi, las potencias en este caso de 2? En la consigna son de 3, pero en este caso, ¿por qué de 2? Porque en la base ya, y cuando tú apliques esos valores en la función, ¿qué te va a dar? ¿Te van a dar números bonitos o feos? Perfecto, un número entero. Eso es lo que uno busca con esta pregunta. Que ustedes digan, ya, en este caso las potencias de 2, porque cuando yo reemplace esas potencias en la función, me van a dar exponentes enteros. Entonces, acá puse como X solamente las potencias de 2. 1/4, 1/2, 1, 2, 4. A esto también yo le sacaría una foto, chiquillos. Ya. Voy a reemplazar. Se conectaron dos Ricardos al mismo tiempo. Voy a reemplazar X igual a 1/4 en la función y X igual a 2 en la función. F de 1/4, ¿cierto? Va a ser igual a logaritmo en base 2 de 1/4. Ahí ya salen los valores, chiquillos. ¿Por qué es menos 2? Lo que al final tengo es 2 elevado a menos 2, ¿cierto? Siempre, el logaritmo busca el exponente. Pero yo dije que no podía calcular potencias con exponente negativo. Entonces lo que tengo que hacer es dar vuelta a la base, el 2 me quedaría en 1/2, y cambiar el exponente a positivo. Y el otro valor que voy a reemplazar era f de x igual a 2. No voy a reemplazar f de x igual a 4 mejor. Me va a quedar logaritmo en base 2 de 4. Acá me pregunto, 2 elevado a ¿cuánto me da 4? 2 elevado a 2. Por eso acá f de x es 2 y por eso acá f de x es menos 2. Lo que busco es el exponente. 2 elevado a ¿cuánto? Me da 1/4 a menos 2. 2 elevado a ¿cuánto? Me da 1/2 a menos 1. 2 elevado a ¿cuánto? Me da 1 a 0. 2 elevado a 2, o sea, 2 elevado a ¿cuánto? Me da 2 a 1. Ya. Lo que buscan siempre es el exponente. Ya. Ahora sí, a lo importante. ¿Cómo se grafica una función, chiquillos? Lo que hago es, obviamente, construir la tabla de valores. Ojalá en la consigna consideren 5 valores para que la función no quede como tan diferente a lo que tienen que llegar. En la misma tabla de valores que tengo acá, busco x 1/4. X 1/4, está acá, ¿cierto? F de x menos 2. Donde se junta 1/4 con menos 2, voy a poner el puntito. X ahora 1/2. F de x menos 1. ¿Por qué? Porque 2 elevado a menos 1 es 1/2. Donde se junta 1/2 con menos 1, pongo el segundo puntito.
Luego pongo el puntito en x igual 1 y igual 0, es decir, donde aparece x1. Ahí. Sobre el eje x. X igual 2 y igual a 1, donde se junta 2 con 1, pongo el puntito. Y finalmente x igual 4 y igual 2. Finalmente, uno de los puntos chiquillos se va a hacer como un cerrito. Y así debería quedar la función graficada de la actividad número, creo que es la 5. No, actividad número 6. No, no es necesario, puedes considerar solo los positivos. Pero yo consideré los negativos para que la gráfica me quedara más chiquita nomás. Ya, chiquillos, ¿por qué la función no corta el eje Y? Si se dan cuenta acá, nunca va a cortar al eje Y. O sea, la función no corta el eje Y, pero se acerca de manera infinita. Yo hace unas clases atrás, porque William me hizo una pregunta, hablé del concepto de asíntota. Una asíntota, chiquillos, es una recta a la que la curva se acerca infinitamente, pero nunca la va a tocar. En este caso, en la función logaritmo, tenemos que la asíntota es el eje Y. Es decir, la curvita del logaritmo se va a acercar mucho, 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 mucho al eje Y, pero nunca, nunca lo va a cortar. Y esto se relaciona con el concepto de límite también. Para los que después van a seguir carreras matemáticas, se relaciona con el concepto de límite. Entonces, básicamente, la curvita del logaritmo se va a acercar mucho, 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 mucho. Si ustedes se dan cuenta, parecía que tocara el eje Y, pero nunca lo va a cortar. Exacto, ahí lo que buscas es el exponente DOMI. Reemplaza en ese caso en las potencias de 3, el x con potencias de 3 y ahí buscas el exponente. Y ahora sí, chiquillos, comprobemos aprendizaje. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según corresponda y justifiquen las falsas. El dominio, es decir, los valores que puede tomar x en la función logaritmo, ¿son reales positivos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué no pueden ser negativos? ¿Por qué no podrían ser negativos? En el logaritmo, chiquillos, siempre la base es positiva. Se relaciona directamente con lo que son las potencias. Si la base de una potencia es positiva, ¿podría ser negativo el resultado de la potencia? No. Independiente del exponente, por ejemplo, si tengo 3 elevado a menos 3, eso es 1 partido en 27, es positivo. Perfecto, ya. El recorrido, o sea, los valores del logaritmo, podrían ser, o sea, ¿son los números reales positivos o también podrían ser negativos? ¿Falso? ¿Por qué falso, Domi? Es falso.
falso, pueden ser todos los números reales. Nosotros hicimos un ejemplo con exponente y esos exponentes habían algunos que eran negativos. Recuerda, Domi, que el f de x es el valor del exponente, ¿cierto? Y yo puse ya, f en base 2 de un cuarto. ¿Cuánto? Ah, ya. La tercera, ¿verdadera o falsa? Logaritmo en base 3 de 1 partido en 27 es menos 2. F. ¿Por qué F? ¿Cuál es su valor real? F. Perfecto. 1 partido en 9. La última, chiquillos. Un medio elevado a 2 me da 4. F. Muy bien, Carlos. ¿Cuánto me da? Perfecto. Un medio elevado a 2 me da un cuarto. Muy bien. Ya, para terminar con esta clase un poco compleja del logaritmo. ¿Qué diferencias, la primera pregunta, qué diferencias observas entre la función exponencial y la función logaritmo? La función exponencial es la que puse en color rojo y la función logaritmo es la que puse en color azul. Una ya está rozando ahí al eje X, eso significa que ahí tiene una asíntota en el eje X, y la otra tiene la asíntota en el eje Y. Ya, muy bien. ¿Qué más? Con respecto al crecimiento, las dos son crecientes, pero ¿qué pasa con una? Oh. Perfecto. Ya, tenemos las asíntotas diferentes. Espérenme, sigo leyendo el chat. Tenemos una crece hacia Y y la otra crece hacia X. Perfecto. La función exponencial crece hacia Y y la función logaritmo hacia el X. Otra diferencia son las representaciones. Muy bien. Ya, ¿alguien ve otra diferencia? Ya. Finalmente, chiquillos, ¿por qué los valores de X en la función logaritmo siempre son positivos? Y en base a eso, ¿con qué concepto estudiado se relaciona? Ya, otra diferencia que me dieron es que la función exponencial es con potencia y la otra es con logaritmo, muy bien. O sea, con el exponente. Ya, y la última pregunta, chiquillos, ¿por qué los valores de X en una función logaritmo siempre son positivos? ¿Y con qué concepto estudiado se relaciona? Chat, no me acuerdo. ¿Por qué serán siempre positivos? No importa que esté mala la respuesta. Ya, por ejemplo, si tenía
nosotros teníamos f de x igual al logaritmo en base 2 de x, ¿cierto? Ya, si x valía... Ya, ahora sí. Ahí ustedes me dijeron que convenía tomar las potencias de 2, ¿cierto? Cuando la base es positiva, ¿pueden haber potencias negativas? En este caso la base es 2. 2 elevado a cualquier exponente, ¿me podría dar negativo? ¿Por qué no, Domi? En ese caso podría considerar ya, es como un patrón del pensamiento que tienen algunos. Si el exponente es negativo, entonces me tiene que dar negativo. Pero ¿qué pasa cuando el exponente es negativo? ¿Le cambio el signo o hago otra cosa? Sí, eso, 2 elevado a algo me podría dar menos 2. Pero 2 elevado a menos 1, ¿cuánto es? Dos elevado a menos 1, perdón. Un medio, ¿cierto? O sea, aunque independiente de que si el exponente es negativo o positivo, siempre el resultado va a ser positivo, cuando la base es positiva. Entonces, en ese caso, como x lo consideramos siempre potencias de 2, independiente, o sea, independiente de, en este caso, de x, como la base es positiva, el x siempre va a ser positivo. Por eso. Por eso. Y en el logaritmo siempre la base es positiva, por eso el x siempre es positivo. Ya, ahora sí. Finalmente, chiquillos, después de esta clase, deben realizar la actividad número 6 de la guía de trabajo. En esa actividad sale graficar una función logaritmo con base 3. Ahí consideren como x las potencias de 3. No me pongan 6, por favor. Y la otra actividad es un verdadero y falso en base a las características de la función logaritmo. Por eso les pedí que le sacaran una foto. Y luego me envían obviamente su actividad al correo. El plazo de entrega de toda la consigna, es decir, de toda la guía, para los que aún no me han mandado nada, es el 13 de julio. O sea, ese es el plazo de entrega. Sin embargo, a nosotros nos permitieron recibir trabajos hasta el 14 de julio. Es decir, todas las guías, chiquillos, de todos los ramos se pueden recibir hasta el 14 de julio, independiente de la fecha. Ya, ¿alguien tiene alguna duda? Dígame. Me preguntaron también ayer si los que no habían mandado toda la actividad iban a tener baja de puntaje. Y no, no van a tener. O sea, me refiero a los que no me han mandado todas las actividades después de clase.